que es de recuperación de un marco regulatorio que durante los últimos años se ha perdido en la Argentina y que nuestra intención es hacerlo tratando, como siempre y como nos pide el presidente de la República, apelando al cumplimiento de la ley, a decir la verdad, hacerlo en forma transparente y tratar de mantener informada a la población de los motivos por los cuales se toman las decisiones de, en este caso, de política energética. El sistema eléctrico argentino está al borde del colapso y no es algo que uno diga simplemente para dar una mala noticia, sino como una expresión de la realidad. Y esa realidad la podemos ver en los últimos días. Si bien son las 5 de la tarde y seguramente la página del ENRE debe estar dando otra información, a las 4 de la tarde todavía teníamos 30.000 usuarios en el ámbito de Edenor y Edesur que no tenían acceso al servicio de energía eléctrica. Y esto está vinculado también a las tarifas, está vinculado también a las señales que se han dado en los últimos años respecto del sector eléctrico. Y hará un par de viernes tuvimos, la semana pasada tuvimos una situación en la cual la generación no fue suficiente y ante un accidente en la central de Costanera tuvimos que dejar fuera del servicio a aproximadamente 800, 900.000 usuarios debido a que la capacidad de generación no podía abastecer a toda la demanda. Esto es porque en los últimos años se mantuvo también en la Argentina un sistema tarifario que ha sido de alguna manera injusto, en donde se castigó a los que menos tienen y también se castigó en forma importante y se discriminó a muchas provincias del interior del país, generando un sistema que es muy poco federal, manteniendo tarifas bajas, particularmente en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, y generando también señales a la oferta de que no era remunerada la inversión que podían hacer y por lo tanto esa inversión no existió, y también a la demanda, indicándole que como había una tarifa que era baja, no estaba en condiciones de generar las condiciones para justamente hacer ahorro y eficiencia en el consumo de la energía eléctrica. Creemos que a partir de la declaración de la emergencia eléctrica con el dictado del decreto 134 podemos estar empezando un camino en el cual creo que todos vamos a recorrerlo en el convencimiento de que lo que queremos hacer es estar generando las condiciones para remunerar en forma económica el costo de generación y dar señales también a la población de que hay inversión para que mejore la calidad del servicio. Durante los próximos 15 a 20 minutos lo que voy a hacer es dar un pantallazo de cuál es la situación del sistema eléctrico argentino, explicar también cuál ha sido la motivación de este nuevo cuadro tarifario, dar algunos ejemplos y luego dejaremos abierto el lugar para las preguntas que tengan que hacer. En estos 3 días nosotros seguimos los pasos procesales correspondientes. El día miércoles fue publicado en el Boletín Oficial una resolución, la resolución 6 del Ministerio, que fecha del 25 de enero, por la cual se sancionó el precio estacional de la energía y se informó también acerca de un plan de estímulo a aquellos que están en condiciones de ahorrar el consumo de energía eléctrica y también la creación y la existencia de una tarifa social a los efectos de que aquellos sectores de la población que tal vez tienen una situación económica más comprometida no tengan el impacto de este incremento tarifario o de ese impacto sea morigerado. En el día de ayer se publicó también la resolución 7 por la cual se le instruye al ENRE a iniciar un proceso que de alguna manera salda el tiempo transcurrido desde el año 2006 a la fecha, cuando los contratos de provisión del servicio eléctrico fueron renegociados y a partir de 2 decretos del año 2006, 1957 y 1959, se aprobó un acuerdo de renegociación con los proveedores del servicio eléctrico en el ámbito que tenemos injerencia, que es el AMBA, tanto Edenor como Edesur, y se le daba instrucción para que iniciara un proceso de recomposición tarifaria en forma transitoria hasta que convocara una audiencia pública que, como lo informamos también el día de ayer, le hemos dado instrucción al ENRE que inicie el proceso de revisión tarifaria integral
que como consecuencia luego va a ser informado por audiencia pública y tendremos la oportunidad de finalizar el proceso iniciado en el año 2006, habilitado por la Ley de Emergencia Pública 25561 y la 25790, que fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre del 2017, que consecuentemente también coincide que es mientras dure la emergencia eléctrica. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es presentar un estado de situación que permita luego disparar las preguntas que ustedes tengan. Esto es el estado de situación actual, creo que, más allá de que lo pueda estar tapando, la mayoría lo puede ver. Esto es el estado de situación actual. Bueno, entonces me voy a tener que correr. El estado de situación actual, donde podemos ver que en los últimos años ha habido una transferencia del Estado Nacional hacia los consumidores, tratando de mantener un precio bajo de la generación de la energía eléctrica, que alcanzó acumulado en 13 años un total de 51.000 millones de dólares. Ustedes pueden hacer un cálculo, eso es 2 veces las reservas aproximadas que tenemos en el Banco Central. El último año, 2015, eran aproximadamente 10.000 millones de dólares. Y con ese total de 51.000 millones de dólares podríamos haber construido casi 36.000 jardines de infantes o haber alimentado o haber financiado 5,5 millones de asignación universal por hijo por año. Eso es para dar una idea de la magnitud de lo que significa el subsidio a la energía eléctrica que ha sido implementado durante los últimos años en nuestro país. Acá estoy hablando exclusivamente del sector de generación, es decir, cuánto cuesta generar energía eléctrica, que hoy está siendo remunerada por la tarifa en aproximadamente un 10%. Si pasamos al sector de transporte y distribución, en el único ámbito que es responsabilidad del Estado Nacional, que es en el AMBA, es decir, las empresas reguladas de Norte y de Sur, durante el año 2015 hubieron transferencias para poder financiar del sistema del orden de los 10.400 millones de pesos. Esto está en pesos. Por lo tanto, eso es equivalente a la construcción de 520 jardines de infantes o equivalente a poder financiar 1 millón de asignación universal por hijo durante un año. Y si no hubiésemos hecho nada como lo que pretendemos hacer y hemos sancionado a partir del lunes, en vez de 10.400 millones de pesos, este año tendríamos que estar erogando 13.300 millones de pesos. Pero un tema que tal vez es el más relevante de destacar en este momento es que estas tarifas eléctricas han tenido un carácter muy poco federal y hemos discriminado en forma positiva a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Como ven en ese gráfico, acá a lo mejor se puede observar, estamos mostrando las tarifas eléctricas vigentes para un consumo de 200 kilowatts hora por mes, sin impuestos ni cargos fijos o de alguna naturaleza, porque así podemos hacer comparables las tarifas en distintos sectores del país. Las dos columnas de la izquierda que están en amarillo, que son equivalentes a 19 pesos antes de impuesto, es lo que paga un usuario de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y las que siguen después son las correspondientes a las compañías distribuidoras del resto del país, llegando a la parte de la derecha a empresas correspondientes a Tierra del Fuego, Neuquén, EPEC, en Córdoba, etcétera, que tienen tarifas que en promedio son de 89 pesos por mes, es decir, 5 veces, un poquito más de 5 veces las tarifas que se pagan en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, en los últimos años, por no haber aplicado el mecanismo que en el 2006 había sido sancionado, acordado, presentado y aprobado por la CIGEN, o comentado por la CIGEN, comentado por la Procuraduría del Tesoro, enviado al Congreso y que el Congreso no hiciera ningún tipo de observación, ese mecanismo se dejó de aplicar y como consecuencia de esto, los ciudadanos y los usuarios de Capital y Gran Buenos Aires hemos pagado una energía que en este momento es 5 veces más baja que en el resto del país. Adicionalmente, como consecuencia de esta situación, en Capital Federal y Gran Buenos Aires se ha dado en el tiempo un claro deterioro en la calidad del servicio que hemos y que estamos recibiendo.
En este gráfico acá pueden ver dos cosas: la evolución de los cortes de electricidad en Cava y Gran Buenos Aires para las dos compañías. En rojo está Edesur, en azul está Edenor, y ahí pueden ver que para el caso de Edesur aumentaron la cantidad de cortes, es decir, su frecuencia en un 45%, y en el caso de Edenor en un 125%. Cuando vamos a ver cuál es la duración de esos cortes, que como ven en el 2004 estaban en el orden de 5 a 8 horas, las columnitas de la izquierda, repito, la roja corresponde a Edesur y la azul corresponde a Edenor, han pasado en el año 2014 a una duración de entre 30 y 35, o sea que aumentó 463% para el caso de Edesur y un 261% para el caso de Edenor. Es decir, que durante todo este periodo, merced y consecuencia de una política tarifaria que no estaba enviando adecuadas señales ni a la oferta ni a la demanda, hemos tenido un deterioro muy importante de la calidad del servicio, lo que nos llevó al inicio de nuestra gestión a declarar la emergencia eléctrica y disponer que en el curso de los próximos 2 años queremos llegar a recuperar esa calidad de servicio que teníamos alrededor del 2003-2004. Entonces, ¿cuál es el nuevo estado de situación y qué es lo que pretendemos hacer? Como dije antes, el subsidio del Estado Nacional a la generación de energía eléctrica en el 2015 fue del orden de los 10.000 millones de dólares. Eso es prácticamente 2 puntos del PBI, un poquito más de 2 puntos del PBI, Producto Bruto Interno de la Argentina. 2 puntos se lo llevó el déficit que nosotros experimentamos, se lo llevó la generación de energía eléctrica. Si no hiciéramos nada este año, a pesar de la baja de los precios internacionales, que significa que el precio del LNG que compramos, el gasoil que compramos del exterior está a un valor más bajo, igual debido al subsidio estaríamos haciendo frente a un déficit de 11,5 billones de dólares. Con la nueva política tarifaria pretendemos, de ser exitosa y de cumplir con las pautas que hemos establecido, hacer un ahorro de 4.000 millones de dólares. Ahora, recordemos esto: los subsidios no son un dinero que el Estado graciosamente le envía a los ciudadanos, es una reasignación de recursos de una parte de la ciudadanía a otra parte de la ciudadanía, y en el caso específico de la electricidad, esa reasignación de recursos ha ido de los sectores de ingresos más bajos a los sectores de ingresos más altos, que son los que han recibido la mayor cantidad del subsidio, por ejemplo, aquellos que están en Capital y Gran Buenos Aires. Y lo importante es decir que estos 4.000 millones de dólares nos podrían o nos permitirían invertir en 2.800 jardines de infante o financiar 5,6 millones de asignaciones universales por hijo durante este año. Al mismo tiempo, si hacemos lo propio, aplicando la revisión transitoria de la tarifa que fue instruida en el año 2006, estaríamos hoy reduciendo en aproximadamente 10.400 millones de pesos lo que están percibiendo hoy las distribuidoras Edenor y Edesur. Gracias por el consejo de separarme del micrófono. Edenor y Edesur, a los efectos de que se pueda remunerar el valor agregado de distribución en función de su adecuado costo, que eso lo paguen los usuarios, y si eso ocurre, estaríamos produciendo un ahorro que significa 520 jardines de infante o 1 millón de asignaciones universales por hijo durante el año 2015. En definitiva, acá queremos aclarar claramente que lo que estamos haciendo a partir de reconocer el costo de generación parcialmente, porque no vamos a hacer como alguno podría haber imaginado todo de única vez, sino en forma gradual, estamos recorriendo un camino, empezando a recorrer un camino en donde vamos a ir recuperando el costo económico de producción y reasignando esos subsidios que hoy está recibiendo la población. Voy a dar algunos ejemplos de los nuevos cuadros tarifarios para indicar qué es lo que significa y qué está implícito en cada uno de ellos. Primero, indicando que hoy las tarifas para el servicio eléctrico, que hasta hoy eran 9, van a ser reducidas en 7. Acá está indicado cuál es el consumo para cada uno de los usuarios, o sea, entre 0 y 150 kilowatts hora por mes es lo que se considera el usuario R1, entre 151 y 325 el R2, y así sucesivamente.
y las últimas dos, R8 y R9, desaparecen, se subsumen en una sola, la R7, porque ya han alcanzado un nivel que permite que las tres estén en la misma categorización. Si tomamos, por ejemplo, insisto, acá voy a hablar exclusivamente de los ejemplos de Edenor y Edesur, porque es donde estamos haciendo el ajuste tarifario correspondiente a la etapa de generación y esa revisión tarifaria transitoria dictada por los decretos 1957 y 1959 del 2006, que permite recuperar el costo de distribución y que está hecha a cuenta de una revisión tarifaria integral que va a ser efectuada por el ENRE en el curso del corriente año. Acá vemos, por ejemplo, la primera tarifa para un consumo promedio de 83 kWh por mes, el R1, que son aproximadamente, en el caso de Edenor, 27% de los usuarios. Hoy está pagando 14 pesos el que tiene subsidio, que es aproximadamente el 90% de la gente que es hoy usuaria de Edenor, y 49 pesos quien no tiene subsidio. A partir de la recomposición del costo de generación, ese costo hoy es de 30 pesos por megawatt hora, es lo que está abajo de las columnas, pasa a ser 320, que es el costo estacional para el trimestre correspondiente a febrero-abril, y va a tener posibilidades de reducirlo en función de dos posibles opciones por parte del usuario. Si no hace nada, va a pagar 320 y la de que es 14 va a pasar a ser 73 pesos por mes. Ahora, si ahorra un 10% en su consumo eléctrico respecto del mismo mes del año anterior, en vez de estar pagando 320 como precio de generación, va a estar pagando 250. Y si en vez de ahorrar 10%, ahorra 20%, va a pagar 200 pesos por megawatt hora. Y entonces, en ese caso, la factura va a aumentar. En lugar de 14 pesos, va a ir a 50 pesos. Eso es para todos aquellos que reciben la tarifa plena. Pero va a haber una población que, en función de la identificación que hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social, reciben lo que se conoce y lo que se instrumenta como tarifa social, que implica que los primeros 150 kWh por mes de consumo van a ser a costo cero. Y por lo tanto, esas personas, que ahora vamos a ver cuántas son en Edenor y Edesur, van a estar pagando exactamente que están pagando hoy. Si en lugar de estar considerando el 27% de los usuarios residenciales, que se está en R1, usáramos el 70%, que es la suma de R1 más R2 más R3, estos serían los valores que van a figurar a partir de los nuevos cuadros tarifarios que van a ser publicados en el boletín oficial el día lunes próximo. De 26 pesos que paga hoy el que recibe con subsidio y los 102 que el que recibe una factura sin subsidio, el nuevo será de 158, en la medida que no esté dentro de lo que es la tarifa social, y en la medida de que no ahorre. Si ahorra el 10% va a ser de 128 y si ahorra el 20% va a ser de 106. Acá voy a aclarar algo. Como el usuario promedio de este grupo tarifario, que incluye el 70%, consume 202 kWh por mes, está por encima de los 150 que dijimos que es merecedor de la tarifa social. Por lo tanto, el kilowatt hora adicional a los 150 lo va a pagar a 30 pesos si consume lo mismo o menos que el mismo mes del año anterior. Y si consume más que el mismo mes del año anterior, va a ir a tarifa plena de 320 pesos. Por eso, en el caso específico de la suma de los usuarios de R1 o R3, los 26 pesos pasan a ser 43 pesos, porque solamente los primeros 150 los tienen a tarifa cero, a costo de generación cero. Ese mismo ejemplo se da para Edesur en R1, nada más que acá el consumo promedio es de 75 kWh por mes, y las variaciones son más o menos de la misma magnitud. Y para el 80% de los usuarios residenciales de Edesur, les quiero aclarar que van a tener copia de esto si no la tienen ya, o sea que después lo pueden ver bien y hacer las preguntas correspondientes, pero la variación de los montos son más o menos de la misma magnitud. Últimas dos transparencias que están vinculadas con lo que es la tarifa social, antes de pasar a las preguntas. Hemos identificado, hemos decidido que es necesario estar protegiendo una parte de la población porque no está todavía en condiciones de estar haciendo frente a este
recomposición de las tarifas del sector, y como han visto en el anexo de la resolución 7 del día de ayer, acá están los criterios de elegibilidad, para aquellos que tienen que estar incluidos dentro de la tarifa social, y también los criterios de exclusión del beneficio. Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a 2 haberes nacional mínimo, personas con empleo en relación de dependencia que cobren una remuneración bruta menor o igual de 2 salarios mínimos vital y móvil, titular de programas sociales, estar inscrito en el régimen monotributista, estar inscrito e incorporado al régimen especial de la seguridad social para empleados de servicio doméstico, percibiendo el seguro de desempleo o contar con un certificado de discapacidad. Y excluidos, obviamente, tenemos que decirlo, se hace un cruce con el padrón de fallecidos, registro de la propiedad inmueble, quien tiene más de 2 o más de un inmueble, el padrón de automotores y también embarcaciones de lujo. En definitiva, cuando hacemos un cruce de esta información con las bases de datos que están en poder del Jefatura de Gabinete, en el ámbito de Denor y Edesur, en este momento tenemos 4,6 millones de usuarios. Actualmente, o sea, con las tarifas de hoy, 4,2 millones reciben una tarifa con subsidio y 400.000 reciben una tarifa sin subsidio. De esos 4,2 millones que hoy están recibiendo una tarifa con subsidio, 900.000 van a ser adjudicatarios de lo que es el servicio, van a estar incluidos en lo que es la tarifa social. Y los otros 3,3 millones van a ir a la tarifa plena con la posibilidad de estar reduciéndola en función del plan de estímulo. Por lo tanto, al final de este proceso y en función de depurar el padrón que corresponde a la tarifa social, vamos a tener que en el universo de residenciales de Denor y de Edesur, de un total de 4,6 millones de usuarios, 900.000 aproximadamente, el 20% van a estar recibiendo la tarifa social y el 80% va a estar recibiendo la recomposición tarifaria que hemos definido, que significa un incremento en el costo de generación de 90 a 320 pesos y una recomposición tarifaria transitoria que implica un aumento en el valor agregado de distribución. Todo esto tiene por objetivo iniciar un proceso de normalización en donde podamos estar dándole señales al público para que tome conciencia de cuál es el costo de generar, de transportar y distribuir energía eléctrica y que pueda tomar la decisión de consumirla o ahorrarla según corresponda. Tiene también por objetivo de dar señales a la oferta para que empiece a invertir y que no esté esperando que el Estado Nacional la subsidie para pagar sueldos, como ha ocurrido en los últimos años a partir de decisiones tomadas por la administración anterior, y en definitiva iniciar un proceso que en los próximos 2 años nos permita mejorar la calidad de servicio. Si nosotros en diciembre del 2017 no podemos mejorar la calidad de servicio, quiere decir que no hemos logrado los objetivos que nos hemos planteado y en eso estamos enfocados. Y esto es un primer paso para lograrlo. Habiendo dicho esto, dejo ahora abierto para las preguntas que me quieran hacer. Ministro, acá. Alejandro Bianchi de TN. Hola, buenas tardes. Para todos aquellos que están mirando y que no entienden mucho de kilovatio hora y todo lo que usted explicó, le quería pedir si puede precisar en porcentajes, más o menos, más allá de que puede variar según lo que vaya a ahorrar el usuario, si ahorra más, menos, va a tener menos aumento, si puede precisar aproximadamente cuánto es que va a aumentar la tarifa. Por lo que yo entiendo, por lo que usted explicó, entiendo que el aumento va a oscilar, dependiendo obviamente de cuánto sea el ahorro, entre 100 y 300%. Bueno, por eso le quiero pedir precisión. Y la otra pregunta es, hay mucha gente que hoy no entra en lo que es tarifa social y que no sabe si va a poder pagar este aumento. Si puede confirmar si es que van a abrir un registro para atender esos casos de que aquellos de que no entran en tarifa social, pero que tal vez no puedan pagar el aumento. Alejandro, primero, gracias por las dos preguntas. Podemos hacer los cálculos. Acá voy a mostrar, por ejemplo, un consumidor de Edesur que consume 180, que está por encima de los 150 que estamos remunerando como tarifa social. Cualquiera puede hacer la cuenta y el cálculo de qué es lo que está pagando hoy y hacerlo en valor absoluto o en valor relativo. Y uno puede hablar en porcentaje o en términos absolutos. Hoy, y esto obviamente también quiero
decirlo porque es una manera también de educarnos mutuamente. Hoy está pagando alguien 25 pesos, o sea, el 80% de los usuarios residenciales en Edesur está pagando por mes 25 pesos por el servicio eléctrico. Y eso lo podemos comparar con lo que cuesta un pocillo de café en un restaurante o en un bar del Gran Buenos Aires. A alguien le puede parecer mucho. Nosotros tenemos que valorar qué significa eso como costo de generación de la energía eléctrica, porque el dinero que estamos destinando a subsidiar este servicio lo estamos sacando de hacer aquello que tiene que hacer el Estado Nacional, como dar educación, generar mejores condiciones de vivienda, tratar de atender a la población que está en una situación más difícil y, por lo tanto, reasignar adecuadamente los recursos. Hay otro usuario que hoy no tiene el subsidio y que está pagando 87 pesos. En ese caso, si no hace ninguna medida de ahorro, va a pasar a pagar 150 pesos, que es, y no lo digo como una chicana, sino lo digo porque es una realidad, lo que va a costar una entrada de fútbol a partir de que se reanude el torneo nacional acá en Buenos Aires para un partido de fútbol. Si esto también lo comparamos, por ejemplo, con el abono de una televisión por cable o lo comparamos con el abono de una telefonía celular, podemos ver que sigue pagando 3 veces por debajo de lo que es un servicio que no es esencial, como puede ser telefonía por cable, televisión por cable o telefonía celular. Pero también el usuario va a tener la posibilidad de ejercer su responsabilidad de decir que puede ahorrar y puede ser más eficiente en el consumo, tomando la decisión de bajar ese costo con un 10% de reducción o un 20% de reducción. Y pasando a la segunda parte, quiero aclarar que el 20% de esa población está alcanzado por la tarifa social, donde en este caso, aunque está por encima del paquete que estamos remunerando en forma gratuita, pasa de 25 pesos a 43 pesos. Y cuando me preguntabas la segunda parte respecto de cómo va a ser la capacidad que tengamos de estar verificando que la base de datos que hemos cruzado está correcta o no, esto fue un primer cruce que hemos hecho con información que es pública, donde tenemos toda la información de todos los ciudadanos argentinos y hemos hecho este cruce con la información que tiene Edenor y Edesur, y si hubiera algún error por inclusión o por exclusión, se va a abrir la posibilidad de que vía web o vía las oficinas comerciales de las compañías puedan estar llenando un formulario para indicar cuáles son las personas que consideran que no fue incluida correctamente en la tarifa social, y que una vez que se confirme que están dentro de las condiciones para ser excluidos, puedan ser de alguna manera habilitados para recibir la tarifa social. ¿Te contesté la pregunta más o menos? Ministro, ¿cómo le va? Soy tal, Martín Videgaray de Clarín. Vuelvo un poco al ejemplo que usted dio. Dijo, bueno, un consumidor de 200 kWh, 26 pesos con subsidios, se va a ir a 158 si consume lo mismo, a 128 se ahorra, a 106 se ahorra más. ¿Qué pasa si consume más? Porque usted dio el caso del kilovatio, que en el lugar de cobrar 0,30 se le cobraban 300. ¿Cómo llegaría ese impacto a la tarifa? Como todo quien consume más va a tener un mayor consumo en función del consumo variable que tiene. Eso va a depender de cada uno. Pero acá está, pero digamos, se puede multiplicar. Yo hago 158 dividido 202 y a partir de eso tengo la nueva tarifa. Es una aproximación. Es una proyección. Ustedes van a tener a partir del día lunes, o probablemente ya van a estar publicadas en la página web del ENRE, las tarifas que van a tener el costo fijo y el costo variable. Cuando uno consume más kilowatts hora por un determinado mes, eso es lo que aumenta el costo variable. Acá lo que estamos haciendo, recuerden, es para poder englobar los usuarios calculando el costo promedio. Pero después ese cálculo lo podemos hacer y si quieres, para hacer algún detalle adicional, te podemos ayudar a cómo calcularlo para leer correctamente lo que es la tarifa que va a ser publicada por el ENRE. Hay un cargo fijo también, ¿no? Sí. De que no todo varía con el volumen de consumo. Cargo fijo y un cargo variable por kilovatio hora consumido. Después, si querés, lo podemos ver en un cálculo exacto. Estamos abiertos para eso y va a haber tiempo para dar todas las explicaciones correspondientes. Lo que por ahí te conviene aclarar es que dejamos atrás un esquema... Sí, que dejamos atrás un esquema donde
había grandes diferencias en los cargos variables de la tarifa residencial, de los primeros consumos, de los más bajos a los más altos, diferencias de 20 a 140 pesos el megavatio hora aproximadamente, y los nuevos cuadros tarifarios que se están aprobando en el ENRE tienen un valor bastante homogéneo, que se acercan bastante a un concepto económico de lo que es el cargo variable, y donde hay alguna diferencia es en lo que hace al costo, al cargo fijo. O sea, hay cargos fijos que son crecientes, pero que la incidencia es menor que lo que era antes, las diferencias entre los menores y los mayores consumos. Yo dejaría en todo caso eso para un cálculo que quieran hacer y que lo podemos discutir con la gente del equipo. Buenas tardes, ministro Pablo Fernández Blanco de La Nación. La revisión de los precios estacionales es cada 4 meses. O No, al menos 3 meses. Cada 3, perdón, gracias, cada 3 meses. Y además la tarifa de transición estipula una revisión semestral, según tengo entendido. ¿Es de esperar entonces que en 3 meses vuelvan a cambiar las tarifas y a su vez en 6 meses más? No, la respuesta es no. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, y como dije antes, es iniciar un proceso. Esta es la primera etapa del proceso. El próximo paso es lo que está de alguna manera indicado en la resolución 7, que hace referencia hace un ratito, que es, hemos instruido al ENRE que inicie el proceso de una revisión tarifaria integral. Calculamos que eso se tiene que hacer de una manera más prolija de lo que ha ocurrido en el pasado, porque hoy por hoy todos los cuadros tarifarios, cuando uno los ve, están muy enrevesados. Tenemos que hacer un trabajo mucho más fino de lo que se hizo, porque hay un montón de resoluciones, cargos agregados que han introducido cargos fijos que realmente necesitan hacerse en forma profesional. Calculamos que entre agosto y septiembre vamos a estar en condiciones de terminar un proceso de revisión tarifaria integral que va a seguir el mecanismo que indica la ley 24.065 de energía eléctrica, que va a estar luego presentada en una audiencia pública para que todo aquel que esté interesado pueda opinar sobre la manera en que fue hecha esa revisión tarifaria integral. Y lo que dice la resolución 7 justamente es que eso tiene que estar terminado antes del 31 de diciembre del corriente año. Y en función de cómo evoluciona esta situación, cómo evoluciona el nivel de ahorro de la población, cómo evoluciona el costo de generación, también debo decir que, como mencioné al principio, hoy por hoy, para algunos casos los precios internacionales no es bueno que sea muy bajo, para otros casos es bueno que sea bajo. Para el caso específico de lo que es el costo de importación de los productos que necesitamos para generar energía eléctrica, nos viene bien que hoy estemos pagando el NNG a $5,5 el millón de BTU, o que estemos pagándole a Bolivia $3,9 el millón de BTU. Y cuando sepamos adecuadamente cuál es el costo de generación total del año, estaremos en condiciones de reevaluar a dónde hemos llegado con este nivel tarifario. ¿Qué tal, Nicolás? Una consulta. ¿Cuál va a ser la situación de los monotributistas con relación al régimen de tarifas sociales? ¿Hay alguna contemplación para los que estén inscritos no en el régimen de monotributo social, sino un monotributista que gane menos de 12.000 pesos? Está incluido. Está incluido. Y con relación a la economía del trabajo informal, digamos, la economía argentina tiene cerca de un 30-35% de empleados que están en negro, lamentablemente todavía. ¿Cuál va a ser la situación para esto? Y le corresponde la misma general de la ley que a aquel que está colgado del servicio eléctrico. También hay una parte informal que acá no le incluimos, que tampoco tenemos, que nos cuesta porque esa energía la tenemos que proveer, pero que escapa al sistema. O sea, queremos empezar a resolver un problema, no estamos en condiciones de resolver todos los problemas. Este es un primer paso, creemos que es un paso necesario para restablecer los marcos regulatorios que, como dije, desde el 2006 a la fecha estábamos en condiciones de hacerlo y por decisiones políticas no se empezó. Esa gente debería sacar registrarse. No, que esa gente que vos decís que está totalmente en negro, que no tiene un trabajo formal, es una oportunidad justamente para formalizarse, o sea, sacar el quit o el quil, inscribirse como monotributista y declarar ingresos, si los tiene, por debajo del ingreso mínimo para acceder a la tarifa social. Es un mecanismo de blanqueo. Sí, ministro, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Si bien el aumento de tarifas no es ilegal, el hacerlo sin la convocatoria a audiencia pública como marca la ley es anticonstitucional, y usted sabe que las asociaciones de consumidores, por ejemplo, podrían
concurrir a la justicia para pedir la suspensión del aumento de tarifas. ¿Esto fue contemplado? Sí. Porque la emergencia económica no habilita a que no se hagan las audiencias públicas. Me permito discrepar, Mariel, con lo que estás diciendo, y en todo caso después veremos si ocurre como dices tú o como digo yo. Esto ya ocurrió, hubo audiencia pública. En el año 2006, cuando fueron renegociados vía la UNIREN los contratos de servicios públicos, hubo audiencia pública y se habilitó al ENRE a iniciar un proceso transitorio de recomposición tarifaria que como dije antes fue comentado por la Procuración del Tesoro, fue comentado por la CIGEN, fue enviado al Congreso y como el Congreso no dijo nada, por el artículo 4 de la Ley 25790 estaba habilitado el ENRE para aplicarlo. No lo hizo. No podemos preguntarnos hoy a la administración anterior por qué no lo hizo. Nosotros estamos retomando un camino que empezó en el año 2006 y que no terminó. Confiamos que ese mecanismo es totalmente constitucional y ahora lo estamos terminando de iniciar un proceso en donde a partir de la revisión tarifaria integral que se le ha instruido al ENRE realice este año, continuar de ahora en más siguiendo el camino que marca la Ley 24065. En todo caso, el tiempo dirá si es lo correcto lo que estamos haciendo. Buenas tardes, ministro. Silvina Brandimarte, de Radio La Red. Quería, teniendo en cuenta un dato que usted señaló, que hasta las 4 de la tarde había 30.000 usuarios que estaban sin luz, quería preguntarle justamente qué le dice a estos sectores que ahora tienen que pagar este servicio con aumento. ¿Qué garantía tienen de que esta modificación tarifaria sirva para que las empresas hagan las inversiones? Si justamente se ha establecido un plazo y un programa para que las empresas inviertan, y si cuando se va a recibir la próxima factura a nivel mensual va a haber una modificación en el cargo impositivo y los cargos especiales que por allí se destinaban justamente para financiar obras. Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Primero, dos o tres aclaraciones respecto a este tema. La más rápida, la factura va a seguir siendo bimensual. El pago va a poder ser efectuado en forma mensual. Eso, lean bien lo que dice la resolución, y lo que se habilita es para el pago mensual. Pero la lectura va a seguir siendo bimensual. Es una forma de que todos nosotros podamos estar administrando mejor lo que es el costo de la tarifa eléctrica. Respecto de aquellos que hoy están, como estos 30.000 que mencioné, que a lo mejor a las 5 es más o es menos en función de la situación, no voy a decir algo que no sea la verdad. No van a ver inmediatamente una mejora en la calidad del servicio. Lo que tenemos que sí asegurarnos es de que aquellas empresas que están todavía en una situación de inversión que no les permite mejorar esa calidad del servicio, le presenten al ENRE, y esta es nuestra obligación, planes de inversión y objetivos a cumplir en forma trimestral para ir mejorando en la calidad del servicio. Y el contrato de concesión va a estar vinculado con la prosecución de esos objetivos. Justamente lo que fue la política anterior era que, como no había tarifa, no había inversión, nadie se hacía responsable de la calidad del servicio del cliente. Acá, el decreto de declaración de emergencia pública 134 nos da a la autoridad de aplicación 2 años de tiempo para recomponer la calidad del servicio. Por lo tanto, no le voy a decir que vamos a mejorar a partir de mañana porque va a aumentar o se va a corregir la tarifa, pero sí que estamos iniciando un proceso que es nuestra obligación hacerlo cumplir a las empresas que están distribuyendo ese servicio, y obviamente ahora no van a poder decir que no están siendo remuneradas acorde con el servicio que están proveyendo. Y además, y ustedes después lo pueden leer un poquito mejor, ninguna de esas empresas puede estar distribuyendo dividendos, porque primero tiene que estar efectuando la inversión que recupere la calidad del servicio. No, todo eso se está, resolución 32, todo eso se están eliminando, se está depurando, hacerlo más sencillo y poder estar de alguna manera solamente reflejando un costo fijo y un costo variable. Sí, pará. Yo me permitiría aclarar un poquito. No es que las empresas no hayan recibido recursos, o sea, los grandes montos de dinero que el Estado ha dedicado a la actividad, los 10.000 millones de dólares que se comentaba al principio, son dineros que han recibido las empresas. Y lo que nosotros vemos desde el 10 de diciembre es que los resultados son muy pobres para con la comunidad. O sea, nosotros vemos que el servicio es muy malo, o sea, se han incrementado los tiempos de interrupción 4 veces, la frecuencia de cortes que recibe el usuario de Buenos Aires.
Entonces la lógica nuestra es decir, bueno, el modelo de subsidios donde el Estado evaluaba las necesidades de inversión, cómo gestionar a las empresas, consideramos que ha fracasado. O sea, 12 años con este modelo ha llevado a que el servicio sea muy caro, no para los usuarios que pagan una tarifa irrisoria, sino para la sociedad en su conjunto y sobre todo las transferencias del interior hacia capital, de que se están dedicando un montón de recursos a subsidiar a las empresas del AMBA, y el servicio que presta a la comunidad es muy pobre. Entonces, la esencia de este proceso es un cambio en los cuales las empresas van a tener que colectar los recursos de sus propios usuarios, van a tener que responder a sus propios usuarios, y le vamos a dar una fortaleza enorme a nuestro ente regulador y a toda la política que comprometemos para que los resultados aparezcan y que esas 40 horas de interrupción por usuario año bajen a los niveles de 10 horas, que es lo que la comunidad acepta, es contractual y realmente se merece y es compatible con la tarifa que va a pagar. O sea, ese es el desafío que tenemos. Aprovecho la oportunidad porque me olvidé al principio, yo estoy acompañado por el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Esruga, y el subsecretario de Coordinación Tarifaria, Andrés Chambuy Legrón. ¿Qué otra pregunta? Sí, ministro, buenas tardes. Alejandro Berkovich, acá Hola. del diario BAE, S5N. Alejandro. Le quería consultar primero si el costo de generación que se incrementa a partir de la resolución 6 de anteayer impacta también en las facturas de los usuarios de las provincias y en qué cuantía calculan que lo hace. Y sobre la tarifa social, brevemente, si puede llegar a haber algún trato especial para inquilinos que tengan, por ejemplo, la factura a nombre del locador y que no se vea así incluido en tarifa social porque sea propietario de más de un inmueble, y de los usuarios que no tienen gas en red, que usan mucha electricidad pues se calientan o calientan la comida con eso. Bien. Primero, nosotros somos, desde la Nación somos responsables de trasladar el costo de generación a todos los distritos y cada distrito, y somos solamente responsables de lo que es el valor agregado de distribución en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires. Todos los distritos, ustedes lo han visto en el gráfico que mostré antes, en el pasado han efectuado esas revisiones tarifarias integrales y han incrementado ese valor agregado de distribución en función de la necesidad de cada compañía distribuidora. Por lo tanto, y doy un ejemplo que el otro día cuando estuvimos con el presidente y el gabinete en Córdoba y hablando con nuestros colegas de la compañía EPEC en Córdoba, en el caso específico, el incremento que estamos haciendo nosotros del costo de generación, que pasa de 90 pesos a 320 pesos por megawatt hora, el impacto que tiene, según ellos, en la factura promedio de Córdoba, no supera el 35%. Justamente porque como durante mucho tiempo se ha mantenido tan bajo el costo de generación, esto es el impacto final que tiene en la factura que paga el usuario. Y con respecto a la segunda parte, nosotros también tenemos que hacer un seguimiento de cómo es la evolución del padrón de inscriptos en lo que es la tarifa social, tanto para los que están incluidos como para los que están excluidos. En algún diario leía hoy que alguno estaba tratando de hacer una transferencia del servicio eléctrico para que esté a cargo de un jubilado, por ejemplo. Bueno, yo creo que ese tipo de conductas tenemos que tratar de evaluarlas, verificar si eso va en detrimento o en favor de lo que es el bienestar general, y en los tiempos que vayan de acá a la revisión tarifaria integral, también tenemos que estar evaluando junto con el Ministerio de Desarrollo Social, asegurarnos de que la tarifa social llega a quien tiene que llegar, porque si eso no lo hacemos, estaríamos de alguna manera repitiendo lo que ocurrió en los últimos 10 años, que lo recibió el subsidio aquel que no lo necesitaba. Y aquel que lo necesitaba a lo mejor quedaba excluido, ya sea porque trabajaba en negro o porque no tenía la capacidad de poder hacer una presentación como la que algunas personas han hecho. ¿Mm? Lo de la calefacción por electricidad me parece que No, dale vos, Andrés. Eso es muy importante porque es verdad, hay hogares de bajo nivel de ingresos que debido a las distorsiones de precios, el encarecimiento del gas con respecto a la electricidad que se ha mantenido congelada, se calefaccionan con electricidad, como vos dijiste bien. En el caso que esos hogares accedan a la tarifa social no hay ningún problema, porque los primeros 150 kilovatios hora van a ser gratuitos. Y aquel consumo en exceso de 150 que mantengan igual o inferior al mismo consumo del año pasado, que ya era alto porque también se calefaccionaban con electricidad, van a pagar una tarifa de 30 pesos por megavatio hora. Es decir, lo mismo que paga hoy un usuario con subsidio.
Con lo cual no debería aumentar su factura, por más que utilice mucho la electricidad, porque se va a comparar contra el consumo del año pasado, que fue un año de consumo récord. Claro. En realidad lo que estamos haciendo ahora, tarifa plena. Estamos haciendo ahora es resolviendo esa distorsión generada por valores para un energético que es reemplazable uno por el otro, totalmente distorsionados. Ahora estamos en camino a poder encontrar un equilibrio. Y que también tenemos que tener en cuenta que los usuarios de gas que están en peor condición no son los que tienen son los que no tienen acceso a la red y que tienen que estar alimentándose con el LPG, por ejemplo, ¿no? Ministro Randy Sañaro, de Tiempo Argentino. Una pregunta, pero con dos extremos. Por un lado, el consumidor que consume menos de 150 kilowatts hora por mes, pero no tiene las características para tarifa social. ¿Qué tarifa va a tener esa persona, ese usuario? Y del otro lado, en el extremo superior, las industrias, cuando les caiga el peso de la nueva tarifa, en particular en generación, ¿cuál es el dato que ustedes manejan en relación al incremento que puede suceder en ese caso? Porque se habla de unos incrementos de 600, 800%. Bueno, la primera parte de la pregunta va a tener la tarifa plena, salvo que esté en condiciones de ahorrar 10% o 20%. Y acá hay ejemplos de departamentos en Barrio Norte que están por debajo del consumo de 150, Barrio Norte de Puerto Madero, que están por debajo de 150 kilowatts hora por mes y que estarían de alguna manera calificando dentro de esa categoría. Ellos van a pagar la tarifa plena. Y con respecto a la segunda parte, nosotros estamos juntamente con el Ministerio de la Producción evaluando en función de los distintos niveles tarifarios que ya había aumentado, o sea, los incrementos que están ocurriendo en el sector comercial y en el sector industrial son inferiores a los correspondientes a lo que hemos mostrado ahora, porque ya en el pasado habían tenido ese incremento y cada uno de ellos estará conociendo cuál afectado está su economía. Última pregunta. Ministro, Martín Rojas de A24, ¿cómo van a garantizar ustedes que las empresas realicen las inversiones que tienen que hacer para brindar un mejor servicio, algo que hasta el momento, dicen ustedes, es deficiente? Actuando conforme lo indica la ley, no permitiendo ningún tipo de discrecionalidad, haciendo cumplir los marcos regulatorios, haciendo cumplir los contratos de concesión. Eso no ocurrió en el pasado. O sea, nosotros tenemos 50 días en el gobierno. Van a tener que esperar un tiempo para verificar si lo que estoy diciendo es lo correcto, pero nosotros lo que vamos a hacer es, así como estamos recomponiendo el cuadro tarifario, vamos a ir exigiéndole a todas las compañías que cumplan con su obligación. Y para cumplir su obligación para nosotros significa tener objetivos de calidad de servicio. Esos parámetros que mostramos recién de frecuencia de interrupción y duración de interrupción los vamos a discutir con cada compañía en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires en forma trimestral, para asegurarnos de que la recomposición tarifaria, que ahora no va a ser un obstáculo para decir que no pudieron invertir, realmente llegue al usuario final, que es el destinatario del servicio público. Muchas gracias. La verdad es que andando se va a conocer la realidad, ¿no? Porque más allá de las múltiples explicaciones, la realidad la va a enfrentar la gente, o la vamos a enfrentar todos cuando lleguen las facturas. Y no se puede hablar de un cuadro concreto o una aplicación concreta o una proyección concreta, porque tiene mucho que ver también lo que uno vaya a consumir o no, o el ahorro que uno pueda hacer de la energía con la factura que vaya a recibir. Y las comparaciones respecto del mismo mes a un año también va a incidir mucho sobre el tipo de consumo. Bueno, sí va a impactar mucho. Claro, sí. Que es más cara, es más cara. Eso no hay duda. Y el impacto va a ser fuerte, ¿no? En esos aumentos con un porcentaje muy elevado. Por supuesto, dependerá también el tipo de consumo y principalmente lo que se consume pensando en las casas, ¿no? En una casa de clase media, estándar, donde va a ser un aumento muy, muy relevante. Hay que hacer una breve pausa. Y ya venimos. Pero así de breve. Cortito.